Estimados estudiantes, en esta oportunidad vamos a ver una pregunta sobre el criterio de la segunda derivada. Veamos a continuación. Nos dan una función z que depende de dos variables x y y con segundas derivadas parciales que son continuas, que contienen al punto c, d. Nos ponen las siguientes condiciones. Si la segunda derivada respecto a x en c, d es menos 4, la derivada mixta en c, d es menos 5 y la segunda derivada respecto a y en c, d es 2, ¿qué ocurre con la función z en este punto? Para saber qué comportamiento tiene z en este punto, nosotros estamos orientándonos a pensar a que z podría ser tal vez un máximo en ese punto, o alcanzar un mínimo en ese punto, o tal vez un punto silla. Y para ello tenemos que aplicar el criterio de la segunda derivada. ¿Cómo aplicamos el criterio de la segunda derivada? Si en c, d ya tenemos esas derivadas parciales de segundo orden, entonces calculemos el determinante de la matriz hessiana, que es la derivada parcial respecto a x reemplazado en c, d por la derivada parcial respecto a y reemplazado en c, d menos la derivada mixta reemplazado en c, d pero elevado al cuadrado. Reemplacemos los valores aquí para saber cómo se comporta ese determinante. El primer valor es menos 4, tendríamos acá menos 4, que se multiplica, el segundo valor respecto a y es 2, menos el valor de la derivada mixta es menos 5, elevado al cuadrado. Menos 4 por 2 menos 8, menos 5 al cuadrado menos 25, por este menos obtenemos menos 33. Es decir, el valor del determinante es negativo. Y de acuerdo al criterio de la segunda derivada, si el valor de d es negativo, significa entonces que en este punto c, d, f tiene un punto silla. Si nosotros quisiéramos determinar las coordenadas de este punto silla, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. ¿Quién serían las coordenadas del punto silla? Sería c, la primera componente, d, la segunda, y tendríamos que reemplazar f en c, d. Esas serían las coordenadas del punto silla. Muy bien, ¿qué es lo que hemos visto? La pregunta en este ejercicio era determinar lo que ocurre para la función z en este punto. Y para saber eso hemos aplicado el criterio de la segunda derivada para saber si en f, reemplazado en este punto, teníamos un máximo, un mínimo, un punto silla. En este caso tenemos un punto silla porque el determinante nos salió negativo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en otra oportunidad. Síganos en nuestro canal.